A ver, pensemos en esto. Un argumento es como un edificio. No se trata solo de tener los datos correctos, ¿no? La clave está en cómo lo construyes. Un argumento que de verdad impacta necesita un plano súper sólido, una estructura lógica que no se caiga y, por supuesto, una presentación impecable. Si no, se derrumba todo. Entonces, vamos al punto. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que hace que un argumento sea, bueno, prácticamente a prueba de balas? Ojo, que no es ningún truco de magia, ¿eh? La respuesta está en un marco, en una forma de construirlo muy específica. Ok, nuestro recorrido va a tener 5 partes. Primero vamos a ver el plano, la base legal. Después le metemos el motor de la lógica. Luego aprendemos a detectar los diseños con fallas. Nos vamos a fijar también en el orador, la persona que presenta, y para terminar, cómo conectar con la audiencia. ¡Vamos! Muy bien. Empecemos por la primera parte, el plano legal, o sea, la base de todo. Todo gran argumento, sobre todo en el mundo del derecho, empieza acá. No es algo que se improvisa, ¿eh? Se construye sobre una base textual que es súper rígida, muy tradicional, y en esta base es clave entender que hay dos tipos de textos. Por un lado, están los textos legales. Pensemos en ellos como las reglas del juego, las leyes que salen del Parlamento y nos ordenan a todos. Y por otro, están los textos judiciales, que es básicamente cuando los abogados y jueces toman esas reglas y las aplican en un caso real. Uno es la teoría, el otro es la práctica, y los dos son el cimiento de cualquier argumento en derecho. Y esta base tiene una estructura hiper clara, casi como una receta. Tomemos el ejemplo de una demanda legal. Tiene 4 partes. Paso 1. La introducción. Sencillo. ¿Quién le escribe a quién? ¿Quién demanda? ¿Quién defiende? Después, paso 2. La exposición de los hechos. O sea, contar la historia de forma ordenada, que se entienda. El paso 3 es la fundamentación legal. Acá es donde se ponen las cartas sobre la mesa y se citan las leyes que apoyan el reclamo. Y finalmente el paso 4, la petición. Un resumen cortito y al pie de lo que se está pidiendo. Como ven, es una fórmula cero espacio para la improvisación. ¿Listo? Ya tenemos el plano, el esqueleto. Ahora, pasemos al motor. Si los textos legales son como el chasis de un auto, la lógica es el motor que le da la potencia, el movimiento. Es lo que hace que el argumento realmente avance. Y el corazón de este motor es algo llamado inferencia. Suena complicado, pero es súper simple. Es el proceso de sacar conclusiones a partir de ideas previas, de premisas. Pero acá viene lo más importante. Presten atención a esto. La validez de un argumento lógico no depende de si lo que se dice es verdad o no, depende de su estructura. O sea, lo que importa no es tanto el contenido, sino la forma. Para que este motor funcione, podemos tomar 2 grandes caminos, 2 autopistas del razonamiento. Por un lado, la inducción. Esta va de lo específico a lo general. O sea, vemos varios casos particulares y a partir de ahí creamos una regla general. Y por otro lado, está la deducción, que es justo el camino inverso. Parte de una regla general y la usa para analizar un caso específico, de lo grande a lo chico. El ejemplo clásico, el que todo el mundo conoce de la deducción, es el silogismo. Este es un ejemplo perfecto. Todos los humanos son mortales. Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal. Fíjense, si las 2 primeras frases, las premisas, son ciertas, la conclusión es simplemente irrefutable, es lógica pura, no hay manera de discutirlo. Pero ojo, en el mundo real, para persuadir, a menudo se usa una versión un poco distinta. Se llama entimema, y es básicamente un silogismo al que le falta una pieza. Miren, todos los humanos son mortales, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Ven? Se omite la parte obvia, que es Sócrates es humano. ¿Y por qué se hace esto? Porque al dejar ese espacio, se invita a la gente a que complete el razonamiento en su cabeza. Y cuando alguien llega a la conclusión por sí mismo, es muchísimo más persuasivo. Ok, perfecto. Ya tenemos el plano y tenemos el motor. Pero, ¿qué pasa cuando el diseño de ese motor, cuando la construcción, tiene fallas? Bueno, a esos errores estructurales se los conoce como falacias o sofismas, y saber reconocerlos es fundamental. Entonces, ¿qué es un sofisma o una falacia? Pensemos en ello como un argumento con trampa.
A primera vista, parece que tiene todo el sentido del mundo. Suena lógico. Pero si se mira de cerca, su base está mal, está podrida. Ya sea porque parte de una idea falsa o porque el razonamiento mismo es defectuoso. Y muchas veces, detrás de un sofisma hay una intención: de engañar. Y hay de todos los colores y sabores. Por ejemplo, el círculo vicioso, que es como decir, esto es verdad porque esto es verdad. O la generalización abusiva. Veo a una persona hacer algo y concluyo que todos los que son como esa persona hacen lo mismo. Un clásico. O la falsa causa. Confundir que dos cosas pasen al mismo tiempo con que una cause la otra. Lo importante es tener el radar bien encendido para detectar estas trampas. Y este ejemplo lo deja clarísimo. A ver, todos los mamíferos tienen 4 patas. Todos los hombres son mamíferos. Hasta acá, la estructura lógica es impecable. Pero la conclusión es, por lo tanto, todos los hombres tienen 4 patas. Es un disparate total. ¿Y por qué? Porque la primera premisa, la base, es falsa. Esto nos enseña algo importantísimo. Un edificio con cimientos defectuosos, por más lindo que sea el diseño, se viene abajo. Bien, hasta ahora hemos hablado de la parte fría, de la estructura, de la máquina. Pero un argumento no se presenta solo, ¿verdad? Siempre hay alguien detrás. Así que ahora pasamos del plano al arquitecto, del mensaje al mensajero, porque la persona que entrega el argumento es una pieza, pero fundamental. Un teórico muy interesante, Loprete, dice que un buen orador necesita equilibrar 4 condiciones intelectuales. Primero, la inteligencia. Pero no hablamos de ser un genio, sino de tener sentido común, cultura general. Segundo, la sensibilidad, que es la capacidad de humanizar el tema, de conectar con las emociones. Tercero, la imaginación, para poder mostrar las cosas desde un ángulo que nadie había visto. Y cuarto, la memoria. Claro, para poder retener, recordar y conectar ideas al vuelo. Y la clave no es ser un 10 en una sola, sino tener un buen equilibrio entre las 4. Y con esto llegamos a la última pieza del rompecabezas, la pieza final, el público. Porque, pensémoslo bien, de nada sirve tener un edificio perfecto, un argumento impecable, si no se sabe a quién se le está mostrando. Entender a la audiencia es todo. Cuando hablamos a un grupo de personas, pasan cosas súper interesantes. La primera ley que hay que entender es la de la unidad psicológica. ¿Qué significa? Que las personalidades individuales como que se borran un poco, se diluyen, y en su lugar aparece una especie de mente colectiva. El grupo empieza a sentir y a emocionarse como si fuera una sola persona. La emoción se contagia, como un virus. Y eso nos lleva directamente a la segunda ley, que es la de la disminución intelectual. A ver, sé que suena un poco duro, pero la idea es que la capacidad de comprensión promedio de un grupo es más baja que la de cada persona por separado. ¿Qué nos dice esto? Que los argumentos tienen que ser súper directos, claros, sin vueltas. Y finalmente la tercera, y quizás la más importante, la ley del predominio emocional. En una multitud, en un grupo, la emoción y el impulso mandan. El corazón, digámoslo así, le gana a la cabeza. Una afirmación dicha con seguridad y pasión va a pesar muchísimo más que el razonamiento más lógico y detallado. Sabiendo todo esto sobre la audiencia, la pregunta es, ¿cómo se manejan los nervios de hablar en público? Bueno, acá hay algunos pasos súper prácticos. Primero, elegir un tema que se domine. Eso da muchísima confianza. Segundo, preparar un buen esquema y saberse de memoria el principio y el final, que es clave. Tercero, usar defensas mentales, como traer a la mente momentos en los que nos fue bien. Cuarto, controlar el cuerpo. Respirar, relajarse. Y quinto, y para mí este es el más importante, encontrar una razón para estar ahí. Un deseo de compartir algo, de defender una idea, que sea más grande que el miedo. Y para cerrar, quiero dejar una pregunta en el aire. Hemos visto que un argumento tiene un plano, que es su base, tiene un motor, que es su lógica, y tiene un mensajero, que es quien lo entrega. La pregunta es, ¿alguno de estos elementos puede ser de verdad poderoso por sí solo, sin los otros? ¿O la verdadera fuerza, como en cualquier gran obra de arquitectura, está en la perfecta, en la impecable unión de todas sus partes?